Hoy es jueves de Radiografía Política en Espacio 42 y una vez más tenemos a un personaje también de la política y como ya sabemos comenzaron las precampañas y con ello pues ya el camino que tienen que recorrer por supuesto todos aquellos candidatos o precandidatos mejor dicho aquí en el estado de Yucatán. Hoy antes de presentarla vamos con mi queridísimo Raúl Aranda que como cada jueves nos acompaña en Radiografía Política, periodista también reconocido aquí en el estado. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Judith, muchas gracias a los que nos ven y pues lo de reconocido lo dejamos en solo periodista. No por mera educación. Solo periodista. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña hoy en el estudio Vida Gómez, quien justo por Movimiento Ciudadano comienza a recorrer el estado para la precampaña a gobernador aquí en el estado. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, contenta de estar por aquí. Qué bueno, Vida, también nosotros contentos de tenerte en... de hecho, antes de que vinieras ya habíamos hablado de ti, hablábamos muy bien de ti. No, di la verdad. Ya me conoce de muchos años, siempre he hablado bien de ella, se me hace una mujer sumamente dinámica, una mujer que se entrega a su trabajo y que lo hace muy bien, una política joven, pero sí, joven, pero de esos jóvenes que ya tienen carrera política, de esos que piden muchos eruditos en la política que sí, solo quieren personajes con carrera política. Bueno, Vida es una de esas personas que tiene carrera política y es joven. Claro, es que Vida, aquí hemos discutido mucho el tema de los candidatos, sobre todo los políticos joven, pero que lamentablemente no tienen una carrera política. Pero en tu caso, coméntanos a qué edad, porque tienes, no sé si puedo decir tu edad. Sí, adelante. 35 años, súper joven, pero a mí me encantaría que tú nos compartas a partir de qué edad comienzas a involucrarte ya en el tema político. Pues yo me empiezo a involucrar, como seguramente muchas personas jóvenes, a los 17 años, pero justo cuando ya podías acceder a tener tu INE, por lo que permite la ley. Y mi incursión fue porque no tengo ninguna persona dentro del ámbito político, en la familia, o siquiera amigos o cercanía a la política. Entonces, yo lo que hacía era empezar a investigar qué partidos políticos habían, qué era lo que proponían esos partidos. En eso venía una campaña presidencial y también a escuchar qué decían esos aspirantes en ese momento a la presidencia. Incluso recuerdo haberle dicho a mi papá en algún momento, oye, quiero ir a un evento a ver cómo es, y recuerdo que él me volteó a ver así como, yo no quiero. ¿Tú por qué quieres? Yo no quiero. Y que me llevara a ver algunos, y yo lo veía desde lejos como muchísima gente, pero lo que siempre me llamaba la atención es que era gente que ya estaba convencida, no eran las propias filas de los partidos escuchando a la persona, y yo decía, como que no hace sentido, ¿no? Y todas las demás personas que realmente pudieran votar no están ahí, ¿no? Ya. Claro, pues a la mayoría de las personas, como hasta hoy, el tema político no es el que más les guste. El tema político partidista, porque de política, particularmente en Yucatán, se habla todo el día. Y en todos lados. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tengo una maestría en Administración Pública y, bueno, distintos diplomados en temas de juventud, de transparencia y derechos humanos en México y también en otras partes del mundo. Ok, cuando hablamos de carrera política, lo hablamos con todas las de la ley. No porque empezó, no porque empezó a hacer grilla desde muy pequeña. No, he traducido a lo que dijo Vida, es speech bonito, no tuvo padrinos políticos, y eso es muy importante. Tú traduces. Y siempre fue con acarreados. Descubrió la política con, por ejemplo, personas acarreadas. Pero eso es verdad, Vida, y yo siempre lo comparto completamente porque incluso lo externé en muchos foros. Yo participé en muchas cosas de política, de campaña. Y lo platicaba, ¿cuál es el sentido de ir a casa de las personas que saben que van a votar por ti? Pues no le encuentro para saludarlos. Pues sí, pues haces una reunión masiva con toda esa gente que ya va a votar por ti. Y pues los saludas, les das las gracias y ve a buscar gente que no va a votar por ti, que no está convencida, para intentar convencerla. Se me hace un desperdicio de dinero, de tiempo, ir estando a tocar puertas donde está la líder de Manzana de tal sección. Pues sí, pero pues ella es priista, que ella te lleve a casa de los panistas. Y pasa muchísimo en campaña, que estás haciendo campaña. En esta casa no son panistas, en esta casa no son priistas, no, pues ¿cómo? Entonces, pues si solo vamos con los... Pero luego fíjate cómo esto, que es un problema en campañas o en épocas electorales, se vuelve después un problema de gobierno, porque entonces esas estructuras obsoletas hoy en día, que no tienen ninguna razón de ser,
¿a quién distribuyen o a quién informan de los programas del gobierno? A su gente. A la misma gente. Entonces pareciera que los gobiernos en turno, aunque muchas veces se dice que no es así, pues están enfocados en un solo grupo o en un solo liderazgo. Sobre todo esto también pasa mucho en los municipios, ¿no? La gente dice, es que como ganó tal y yo no lo apoyé, pues no sé, mi calle no la han reparado o tal problemática no la han resuelto, ¿no? Entonces esto todavía se ve más claro en el ámbito de los municipios del interior del estado. Y bueno, en ese sentido es irónico porque los partidos políticos están hechos para atraer a la ciudadanía, pero cuando una persona dice quiero participar, no saben qué hacer con esa persona y muchas veces hasta les da miedo. ¿Te pasó? Por supuesto. ¿Tú con quién empiezas? Cuando yo decido, después de esta investigación, digo, estamos hablando de que en ese momento ya existían los sitios web, pero todavía no había Facebook, ni Twitter, ni X, ni ninguna de todas estas plataformas. Como crecimos la gente, ¿no? Normal. Y en las plataformas realmente no era muy accesible el que dijeras, bueno, quiero participar. Literalmente llegué a través de una amiga con la que estudiaba la carrera, me dice, pues si quieres participar, acompáñame a una actividad. Fui y le dije, bueno, sí quiero participar. Fue un evento, recuerdo bien, de la CNC. Y después no sabían qué hacer conmigo. Era, ¿quiere participar? Pues que vaya de evento en evento. No, quiero participar de verdad. Quiero saber. Y también me hacía preguntas, ¿no? Porque me decían, es que la CNC en Mérida, si tú eres de Mérida... ¿Se puede decir quién era el personaje? Olga hoy no está dedicada a nada. Fue alcaldesa, nada, si no me equivoco. No. Nada más ha estado inmersa en las filas, en ese momento ella del PRI, pero nunca ha estado de frente a un cargo. Y hoy no se dedica a nada político. Qué bueno. Hizo pero me decían, bueno, es que en Mérida el tema campesino y tú eres de Mérida, pues no podrías estar en la CNC y yo, pero si hay comisarías, no entiendo, ¿no? Y sí fue complejo poder abrirme paso porque solo hablaba por mí mi trabajo. Pero hoy lo agradezco porque eso es precisamente lo que me ha abierto las puertas y también en perspectiva veo que muchísimas personas, precisamente como Olga y muchísimas otras personas jóvenes, mujeres, hombres que tienen talento y que quieren aportar, se terminan saliendo de la política porque no les abren las puertas, porque no les dan espacio, porque si no son con los ojos cerrados unos borreguitos siguiendo lo que dicen, parece que no los quieren en la política. Mira, eso va a molestar. Todo eso, si además no tienen a alguien que los apadrine, porque yo recuerdo, y esto va a molestar por la persona que voy a mencionar, yo recuerdo que a unos que tocaban batucadas en campañas políticas los hicieron diputados. Y eso ya lo de Javier antes, pero bueno. No, a ver, pero yo creo que la participación política, en la esencia de la política misma, es que esté representado cualquier sector de la sociedad. Mira, yo lo he comentado en distintos espacios, pero la primera vez que abrí un parlamento abierto en el Congreso siendo diputada fue para estudiantes en materia de salud mental. Tú estuviste en el Congreso de Ivonne, ¿verdad? No. ¿No estuviste precisamente con Javier, con el Chelito? No. Yo fui parte de la 63 legislatura, es decir, la legislatura actual. Antes no había estado en el Congreso del Estado. Es una pregunta que me hacen seguido porque dicen, pareciera que conoces perfectamente cómo funciona el legislativo, pero bueno, pareciera porque antes de entrar a un cargo también te tienes que preparar. Decían, cuando se aprobaba esta ley de que las personas jóvenes pudieran acceder a cargos, decían, pero es que no tienen experiencia. Pero tampoco muchos diputados. Justo. Yo estoy segura... Aprovecho de saludar a mi amigo Candila. Yo estoy segura que de esta legislatura van a salir muchos que no sabiendo qué pasó ahí adentro, qué aprobaron o la implicación de lo que aprobaron, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchos diputados de muchísimos años que no tienen idea de lo que es y lo que se debe hacer en el Congreso. Digo, no porque yo lo sepa o lo sepa Judith, pero pues nosotros no estamos obligados a saberlo, quien trabaja ya sí. Así es. Y bueno, en Movimiento Ciudadano hablamos mucho de la vieja política. Y la vieja política son las formas. Y eso me parece importantísimo hablarlo porque las formas que se han repetido de cómo pareciera que debe ser la política parecen un manual que año tras año, elección tras elección, le entregan a quien gobierna de aquí está, esto tienes que hacer. Y entonces, aunque ha habido cambio de partidos, en realidad no ha habido cambio de formas. En esencia, vemos las mismas formas, lineales, centradas en una sola persona, el alcalde o el gobernante en turno,
pero no en un estilo realmente abierto a las personas, con capacidad de crítica, a que la gente cuestione, a asumir que también el gobierno se puede equivocar y que sus equivocaciones, a diferencia de muchas otras profesiones, tienen un impacto en todas y todos, pero asumirlo, hablarlo, a poner al centro que si existe un gabinete, es decir, secretarios, secretarias, pues es para que asuman un liderazgo, no para que tengan que estar, ¿será que me permitas en el área de educación avanzar en este punto? O si la agenda del gobierno en turno no está en cultura, no se avanza en cultura. Entonces, cuando hablamos en Movimiento Ciudadano de la vieja política, siempre lo hacemos a través de las formas. Y hoy, la vieja política que está representada en el PRI y en el PAN, secuestradas en sus dirigencias nacionales, vemos en las acciones lo peor de la política en este país y también en Yucatán. Yo coincido con lo del PRI, la dirigencia nacional del PRI creo que lo más nefasto que tiene este país en la persona, no en el partido, porque el partido pues no es una persona, pero pues sí, Alito Moreno está lejos de ser un ciudadano ejemplar o modelo y sí es bastante nefastito, pero bueno, el tema de vida, cuando tú entras al mundo de la política, te decepcionas. Era lo que esperabas porque decías, tengo ganas de tu primera incursión, vámonos. En el entorno político sí, me decepcioné muchísimas veces, me sigo decepcionando hoy cuando veo el entorno político en el que está el país, por supuesto que me sigo decepcionando, cuando veo el entorno político y el cinismo que existe también en lo local, me sigo decepcionando y por eso sigo participando, porque en lugar que esto fuera ya me voy de aquí, es peor de lo que me dijeron que era. Dije, no, yo me quedo aquí porque si me voy, este espacio no se va a quedar vacío, lo va a venir a ocupar alguien que va a seguir replicando los mismos vicios. ¿Qué temas te han decepcionado más? En el tema de género no es algo nada más de pasillos, es real, existen violencias hacia las mujeres y esas violencias ¿cómo son? Porque a lo mejor pudiéramos pensar que las violencias es que te cierren de frente una puerta. No, las violencias son en la espalda, son cuando en la reunión primero convocan solo a un grupo de hombres para tomar las decisiones y después te avisan que era una decisión tomada. Por ejemplo, siendo dirigente en un área de juventudes, el recurso, por ejemplo, asignado a las juventudes no existía, pero para otras áreas sí, y entonces también ahí se ejercía un tipo de violencia porque era, como eres joven y como eres mujer, pues tu área que no sea de las que más avancen, ahí ves cómo le haces. También por el otro lado esto, en lugar de ser decepción, generó carácter, porque es no te preocupes, yo veo cómo le hago, y sacábamos las circunstancias para dar los resultados. Entonces sí, también trabajando en el ámbito nacional, en algún momento me tocó trabajar con personas del centro y norte del país, con estilos y formas de hacer política muy distintas a las de Yucatán. Y también ahí pasaba, ¿por qué llegas tú siendo mujer de otro estado y además llegas a ser jefa de un grupo de hombres más grandes que tú, que además entre ellos son amigos? Y el poder hacer política trascendiendo eso y que hoy a la distancia esas personas digan, qué bueno que fuiste mi jefa, qué bueno que nos obligaste a cambiar la forma de ver las cosas, porque a través de precisamente los resultados y de la forma de hacer las cosas, lo sumabas al, ya entiendo qué haces aquí, ¿no? Y que muchas veces el tema de llegaste por un apadrinamiento o llegaste por alguna circunstancia de que es tu novio tal o andas con tal persona, lo acallabas con resultados. Pero además de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Todos o muchos piensan que Ivonne Ortega es tu madrina política. La realidad es que a Ivonne Ortega la conoces en el camino, en el trayecto hacia tu despegue político. Pero eso vamos a hablar en un momento, porque primero te queremos agradecer el que no hables, que seas congruente con tu política antigua y no hables como hablan todos los políticos. Hoy México está viviendo Se pega eso. Sí, porque de repente te das cuenta, sí es política de la vieja, ¿no? No, pues mira, creo que al final algo que también a lo largo de estos años
precisamente porque me tocó verlo y vivirlo, he tratado siempre en la responsabilidad que estoy de abrir los espacios, de que más gente se sume, de ir a hablar con las personas que hoy no están inmersas en las tomas de decisiones, que no están inmersas dentro de los gobiernos, dentro de los partidos políticos, porque eso es lo que precisamente nos permite sumar. Hoy en el reto que tengo en la precampaña, todos los días me llegan mensajes para incorporarse y entonces es, oye, citamos, escuchamos, damos la oportunidad para que realmente se incorporen y de lleno, no sea una simulación de, pues gracias, ¿no? Firma aquí para mi precampaña y ya está. No, sino que realmente participen y tengan voz activa dentro de lo que estamos creando. Es decir, dio frutos, quiero pensar, de estas personas que participaron en esos parlamentos abiertos para de ahí comenzar con las iniciativas que tú obviamente propusiste. Esto como que te dio el espacio, bueno, también la invitación a personas que dicen, entonces sí deja hablar o deja participar al ciudadano. Por supuesto, creo que 2 años en la legislatura fueron muy significativos de cómo sí se pueden hacer las cosas, de cómo sí un diputado o una diputada puede dar resultados, de cómo sí se puede legislar escuchando a las personas. Sin duda fue para mí 2 años donde yo conozco personas que después de ser diputados o diputadas me han dicho, no me gustó. No, ¿cómo que no te gustó? Si no eres un juguete, ¿no? O sea, al final es un poder del Estado y hay que dar resultados a las personas. Pues yo a mí cada quincena me encantaría. Te juro que... Y creo que exacto, justo ese es el tema. Se ha puesto como estar en política, ser diputado o diputada, estás arriba de todos los demás. Y no, estás para todos los demás porque es un trabajo más en el que debería haber sanciones si no das resultados y que la sanción que hoy tiene la ciudadanía en sus manos pues es el voto, ¿no? Sí, creo que es más el miedo de cómo controlas a las personas que participen, ¿no? Cómo controlas al ciudadano que te vaya a opinar o que vaya a estar en contra de lo que tú estás proponiendo. Pero yo creo que hasta para eso hay que ser inteligente porque estamos para servir. Sí, es correcto. Pero yo no le puedo decir a un doctor que vaya a mi casa a trapearla. ¿Por qué? No porque sea menos que yo, no porque sea menos que la persona que se dedica a eso, porque es doctor y su especialidad es curar. Entonces, el falso mito de que un político que va a deshiervar una calle se ve bonito, que un político que anote en su libretita de las cosas que me vale madre lo que me estoy diciendo, pero para que vean que todos lo estoy anotando, no es su función, mira, o sea, no es su trabajo. Su trabajo, el trabajo de ustedes es hacer, legislar, hacer un país con un Estado de Derecho justo, y muchas veces se descuida precisamente por el tema de que me vean que sirvo a la gente. Eso que dices es cierto y empieza precisamente desde los procesos electorales, porque en los procesos electorales muchas veces quienes son precandidatos y después candidatos a diputaciones locales, casa por casa van y la gente, ¿qué es lo que les dice? Mi banqueta, mi parque, la luz, puros temas que en primera instancia son municipales, presidentas o presidentes municipales, ayuntamientos. ¿Y qué les dicen muchas veces los candidatos o candidatas para no quedar mal? Claro que sí, yo te lo voy a resolver, nada más que ganemos. Pero en estricto sentido, la manera que tiene un diputado o diputada de resolver eso tiene que ver con la generación de los presupuestos, de lo que se aprueba o no en el Congreso del Estado. Algunas acciones, pero todas en el ámbito legislativo. Que sí los diputados y diputadas tienen en su posibilidad tener más voz para poder gestionar ante la ciudadanía estos temas, por supuesto que sí. Que no pasa, también esa es otra realidad, ¿no? Y lo que dicen es cierto, por ejemplo, en un ejercicio de escucha con el tema del agua específicamente, recuerdo que tuve una reunión con académicos, científicos, pero poblaciones y activistas. Fue una mesa bien compleja, porque cada una de las personas ahí representadas tenía una prioridad, agua en Yucatán, pero distintas formas de ver el tema del agua en Yucatán. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Porque pareciera que decían, mejor solo invitamos a estos porque estos coinciden con nuestra forma de pensar y a estos les damos voz. Sentamos a todas y todos, los que dicen que las granjas son un problema, los que dicen que sí son un problema pero no tanto, bueno, a todas y todos, para generar de todas esas voces, expertos, poblaciones y activistas, un ejercicio legislativo serio, bien hecho, que plantea solucionar lo que ya estamos viviendo, pero también lo que podemos llegar a vivir. Pero esa es la función, usted es un enlace entre la sociedad
y las decisiones para un gobierno sano. Entonces, pues evidentemente su función es esa, sentarse y ver que no se maten los demás, que no se ganen a madrazos, entonces, y decir... Claro, eso es lo más complicado. ¿Cómo los claro, controlas? son juez, no son juez porque no deciden, pero sí son ese enlace. Yo te contraté porque al final de cuentas el pueblo es el que te contrata. Ay, odio la palabra pueblo, odio. La gente es la que te contrata, las personas es la que te contrata. Y pues precontrata para eso, para que seas su vocera y una mediadora entre problemas que puedan afectar su modo de vida. Entonces, finalmente, con esto, ¿qué debe ser una persona que está en política? Un liderazgo, porque tiene que movernos y convencernos y llevarnos, después de escucharnos, hacia las decisiones que son para beneficio de todas las personas. Pero si no escuchas, si no atiendes los problemas y los asumes, porque algo que yo he visto que está pasando mucho en Yucatán es que no se quiere hablar de los temas delicados. Es mejor decirle a las personas, ay, sí está todo perfectamente bien, que asumir que sí hay áreas de oportunidad que no son menores, como en el tema mismo de la seguridad, y que asumirlas no significa decir que todo está mal y todo es un problema, no, hay que atenderlo, sí está pasando y qué tenemos que hacer. Vida, ¿y qué te hace tomar la decisión para ir por la gobernatura, para ser precandidata? En primera instancia que en el momento en el que yo tomo la decisión, había muchísimos precandidatos, más que precandidatos, aspirantes en los distintos partidos políticos, y yo escuchaba lo que decían y honestamente no entiendo de qué Yucatán hablan, porque pareciera que no lo conocen. Nos están narrando el Yucatán de hace 9 años, de hace 12 años, pero no el actual. 1, 2, que son exactamente las mismas personas, literalmente las mismas personas, y que yo veo un área de oportunidad porque también hay un hartazgo muy fuerte de la gente hacia los partidos tradicionales, hacia entender que ya no son solo partidos, sino personas, y que la ciudadanía sí revisa quiénes son las personas, y estos elementos hicieron que yo diga, voy, porque existe esta oportunidad, pero sobre todo porque yo sí entiendo qué está pasando en Yucatán y sí me interesa resolverlo. Y es la única mujer. La única mujer y la más joven. Y la más joven. Y la más joven hasta de hombres y mujeres. ¿A quién le pediste permiso? A nadie. Le tuviste, perdóname, yo quiero ser gobernador. Pues a alguien le tengo que decir, oye, échame la mano para... Eso es lo interesante en Movimiento Ciudadano. Esas estructuras en Movimiento Ciudadano no pasan así. No tienes que esperar que alguien venga a decirte, eres él o la elegida, por un lado. Por el otro, tampoco hay una línea política. Mira, yo en 2 años en el Congreso, con votaciones bien complicadas, porque si algo ha tenido esta legislatura es que se han modificado muchísimas leyes y aprobado otras más. Y nunca la dirigencia nacional ni nadie me habló para decirme tienes que votar de esta manera porque eso le conviene a Movimiento Ciudadano o porque eso es lo que hay que hacer por algún acuerdo en lo oscurito. Nunca. Asumí todas las decisiones, por supuesto, viendo el contexto de Yucatán, escuchando a las personas y entendiendo si eso le convenía o no al Estado. Y de la misma forma tomé la decisión de apuntarme, porque este no es un juego y tampoco es un reto menor, ¿no? Es un tema 24/7 en el que sí te inscribes tú, pero contigo todo tu entorno, porque queramos o no, todo el entorno se vuelve un foco de atención, ¿no? Cuando no encuentran, ¿qué puedo decir de vida? Chin, no hay nada que decir. A ver, ¿quiénes son los amigos? ¿Quiénes son la familia? Entonces, a las únicas personas que después de inscribirme les reuní, les dije, ya me inscribí, tomé esta decisión y de manera justa entiendo que muchas veces a lo mejor van a estar en el ojo del huracán, no por gusto, claro, pero quiero que sepan que estoy dispuesta a dar todo para que este proyecto se consolide. Y lo tomaron bien. También tengo que decirlo, como muchas personas de la población, a lo mejor no dimensionando, como me ha pasado en otros momentos, cuál es el encargo, la responsabilidad total, ¿no? O sea, dices, wow, sí te inscribiste como precandidata a gobernatura, pero ¿qué conlleva? Y esto hago referencia porque cuando fui secretaria de la Juventud, parte de un gabinete estatal, yo era estudiante universitaria y secretaria de la Juventud. Y muchos años después mis papás me dijeron, Vida, no entendimos en ese momento la responsabilidad que tenías para el Estado
y no nos dimos cuenta que literalmente pues tu jefe o tu jefa directa era la gobernadora, entonces no lo alcanzaban a dimensionar, y creo que para mí eso ha sido también bien importante, el que mi familia no esté dentro del ámbito político, porque son mis principales críticos y las principales personas a cuales rendirles cuentas, porque ellos muchas veces reciben el qué bien lo hizo o oye, qué mal lo hizo, ¿no? No, y luego en esa época su jefa era cosa seria, su jefa era hiperactiva al 700% del mundo. Era impresionante, y eso se le tiene que reconocer al exgobernador Ivonne Ortega, impresionante lo que trabajaba. Y no fue solo en su campaña, me tocó cubrir su campaña. Empezaba a las 5 de la mañana, terminaba a la 1. Imagínate, a ti te iban a buscar para el pool de prensa entre 4:30 y 5 de la mañana. A veces te pedía la señora, acompáñanos, después de una gira, regrésate con nosotros. Turnaba varios que cubríamos la campaña, te subías a su camioneta. Ella seguía escribiendo, trabajando. 24 y 31, 24. Que también era... la verdad, años en los que no hubo 24 y 31, sí, claro, para quienes estábamos siendo funcionarios. Sí era una persona de agenda bien intensa, como hasta hoy. Y creo que eso es importante porque me preguntan seguido respecto a ella en general y a su participación en mi carrera política. Yo lo que diría es que ella siempre le ha abierto las puertas a las personas, más allá de si estas personas están recomendadas o no por alguien. También me parece que es una persona que le da la confianza a la gente de poder crecer, pero Ivonne y yo somos bien diferentes. Incluso en nuestra historia, en un primer momento no fue tan tersa, porque yo en un proceso interno precisamente recuerdo haberle hecho un cuestionamiento. Yo no entendía en ese momento que estos procesos internos de esos partidos pues son pura simulación, porque quienes estaban ahí pues estaban ya decidiendo por quién, ¿no? Y yo le hice un cuestionamiento ahí, entonces eso marcó mi inicio de cómo se entera que existo, ¿no? Por un cuestionamiento en un proceso interno. Y la verdad es que sí ha habido una persona crítica, que siempre de frente le he dicho las cosas, lo que pienso he sido yo, y también ella ha sido muy respetuosa de mi actuar y de mis decisiones, nunca se ha metido, ¿no? Entonces te interrumpo y regreso a la pregunta. No hubo una llamadita, disculpe señora, fíjese que ¿hay algún problema? ¿Tiene algún inconveniente? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Le ayudo? ¿No le ayudo? No, por el contrario, incluso te diría, hasta este momento ella se ha mantenido en su responsabilidad nacional. No ha sido, oye, tienes que hacer esto, o habla para pues déjame nada. Que te ayude, porque es bien campañera. No, de verdad, Ivonne sabe de campañas, pero sabe. Está de verdad con una tarea que no es menor, ser la que se encarga de ver todo el enlace político de Movimiento Ciudadano en el país no es nada sencillo, más en el momento que estamos, que desde el sábado a hoy todas las noticias son Movimiento Ciudadano, pues evidentemente tiene una responsabilidad bastante fuerte. El buen Sammy Justo a esa pregunta iba. La pregunta iba. Digo, ahorita están en el ojo del huracán, digo, ya 2 semanas, y obviamente, pues, lo que decíamos hace un rato, cada estado es diferente y finalmente Yucatán tiene una política muy diferente. ¿Crees que haya un impacto después de toda esta crítica que hay, que se hizo el ridículo, que si se adelantó, que si es una persona inmadura? Bueno, todos esos calificativos que le puso Alito hace 2 días, ¿impacta Movimiento Ciudadano? ¿Te impactará aquí en Yucatán? Yo te puedo decir que hay una consecuencia en contra del PRI y el PAN, porque hay una generación de personas jóvenes que no se les va a olvidar, que descarrilaron a una persona que los representaba, que los despertó, porque... Ay, sí, no voy a coincidir contigo. Sí fue impulsivo, sí fue imprudente, pero déjame terminar para que te diga, porque finalmente esta generación no va a ir ese voto a otros partidos. Ese voto hoy está molesto porque le quitaron la esperanza de alguien que sí los representaba. Y Samuel no fue impulsivo. Samuel tenía un derecho electoral a decir, como cualquier persona que entra a un trabajo, oye, ya di resultados, me está yendo bien. Más del 80% de la población de Nuevo León avalaban que Samuel se pudiera inscribir a la precandidatura. ¿Qué pasa? Que ahora la comunicación política ha girado en torno a que fue un error de Samuel, pero recordemos que el Congreso local
primero le negó la licencia. Samuel ganó la licencia por fuera. Entonces, si el Congreso local estaba tan preocupado, desde el minuto 1 hubiera dado la licencia. Segundo momento, el Congreso local con mayoría PRI-PAN no solo decide inconstitucionalmente nombrar al presidente del tribunal, sino que se atreve a tomarle protesta incluso. Nada más que eso ahorita parece lejano en el tiempo, pero todo esto pasó en noviembre. ¿Sí? Y entonces ese Congreso que hoy se rasga las vestiduras, dice que está muy preocupado por Nuevo León, ¿por qué quería, sabiendo que no estaba bien, nombrar al presidente de otro poder como gobernador? ¿Por qué la prisa? Precisamente por eso, porque encontraron en Samuel una persona inexperta. Samuel es un buen producto mercadológico, sí. ¿Lo posicionaron bien? Sí. ¿Ha dado resultados en Nuevo León? No lo sé. No vivo allá y no puedo ¿No te opinar. gustaría vivir ahí? No, amo mi. Oye, pero ganan mejor en Nuevo León que aquí en Yucatán. Sí, pero se lo roba el crimen organizado. Entonces prefiero ganar poco acá. Eso pasa en Quintana Roo y en otros estados de Nuevo León. Pero bueno, sabían todo eso de Samuel y lo usaron. Simple y sencillamente por su falta de experiencia. Se enfrentó a 3 viejos lobísimos de la política en el Congreso y se lo comieron. ¿Qué querían? Que Samuel no vuelva a ser gobernador. Lo iban a conseguir, claro. ¿En qué terminó? En que hicieron evidente que a Samuel le falta mucha madurez política, le falta mucha sagacidad e inteligencia. A lo mejor es malo, a lo mejor no es correcto, pero le falta mucha astucia para poder sortear este tipo de cosas. Pero si había experiencia del lado de ellos, ¿por qué nombrar como presidente, como gobernador al presidente del tribunal? ¿Dónde estaba la experiencia saltándose la Constitución? Entonces, en realidad no les importaba. Lo que ellos son hoy dueños, esos partidos del tribunal, de la fiscalía, y querían más. Porque lo que dice Samuel, y que tú, que tienes muchísima experiencia, sabes que esto no es menor, que le entregaron una carta como si fuera Santa Claus y le dijeron, queremos estos 11 puntos, uno más barbaridad que el otro, demostrando lo que son. ¿Y por qué Samuel? Porque ahora también dicen, no, es que le dio miedo. No le dio miedo. Samuel sabe que si se salía del gobierno, se los dejaba justo a quienes se los quitó con el respaldo de la gente. Yo no creo que le haya dado miedo. Yo creo que es más el no dejar el poder. Bueno, para la gente puede creer que sí era porque no quería dejárselo a la antigua política. Para otros puede ser porque no quiere dejar el poder. Como sea, el resultado fue lo que está viviendo hoy Morena, Movimiento Ciudadano. Son los únicos que no son morenos. Son los únicos que no son. Dejó claro que, pues, chamaquearon a Samuel y Samuel no va a ser candidato a la presidencia. Te tengo una mala noticia, vida. La memoria es corta, los jóvenes ni se van a acordar después. ¿Por qué? Porque la memoria, sobre todo en política, del ciudadano es muy breve. Si no, no hubiera durado 70 años el PRI. Entonces, te repito, lo que tienen que hacer, lo que tendría que hacer, es prepararse para lo que viene, sin victimizarse, porque es lo que están intentando, con todo respeto, hacer ustedes. No hay víctimas acá. Hubo un error de ambas partes, tanto de Samuel como del Congreso, que terminó en que Samuel regrese a ser gobernador. Yo difiero. Yo creo que si hay víctimas es la ciudadanía, en primera instancia, porque les quitan una opción que en 10 días se colocó en segundo lugar, según mediciones serias. De hecho, ahora lo puedo decir abiertamente, yo iba a votar por Samuel. El País publicó una encuesta hace unas horas justo con eso, en 10 días, mientras los otros llevan un año. En 5, algo. Bueno, y otros 5 en 10 días. Entonces, ¿quién pierde la ciudadanía? Le quitan una opción real, pero Movimiento Ciudadano va a tener candidatura presidencial, va a competir, va a seguir siendo opción. Y también nunca fueron ayudantes del presidente. Somos los únicos, de hecho, que tanto en lo local como a nivel federal hemos defendido al país de las reformas tóxicas que él ha querido emprender, con votos, con congruencia. Eso se puede revisar. En cambio, hay que revisar cómo ha votado los que hoy se dicen oposición. Pero, ¿por qué entonces tantas porras del presidente y por qué tanta la molestia del presidente de que Samuel ya no sea candidato? Porque el presidente es muy hábil, es un estratega político impresionante que le comunica todo el día al país lo que él quiere. Y el presidente sabe que justamente haciendo lo que está haciendo,
le da narrativa al frente para que el frente siga distrayéndose con Samuel en lugar de concentrarse en lo que deberían, hacer una precampaña seria con sus militantes y simpatizantes en lugar de estar haciendo el ridículo. 45 minutos aprox le dedicó en la mañanera a Samuel, justo. Y por el otro lado, quien sí tiene estrategia política es Movimiento Ciudadano y Dante Delgado particularmente, porque así como eso ellos lo usan en contra, nosotros también, y nosotros también sabremos usarlo a favor. El presidente tiene su estrategia, el frente parece que no tiene estrategia, pero nosotros sí tenemos y sabremos usar esas áreas de oportunidad. El presidente en su juego, pero nosotros también en nuestro juego, porque hoy el posicionamiento en positivo que nos da, ahí está, mientras que por el contrario en el lado del frente es un posicionamiento negativo. Pero él sabe que lo está haciendo y al hacerlo le da narrativa al frente para seguir el frente únicamente hablando de Movimiento Ciudadano. Pero no es que sea el consentido Samuel García del presidente. No, sí, sí, la verdad sí es. La verdad. Y en todo caso tendríamos que hablar de también la estrategia que el presidente ha emprendido con los gobernadores en turno, el propio gobierno de Yucatán. Entonces, yo creo que esta es una cuestión de narrativas, es una cuestión 100% de estrategia. La astucia, sí, es cuestión de astucia, yo también coincido en eso. Es tema del momento. Y me subo al barco, sí. Claro. Pues sí, y se sube al barco como él considera que más le conviene, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Movimiento Ciudadano en este momento? Estrategia, hablarle con la verdad a las personas de lo que pasó, porque tampoco vamos a permitir que una persona tan desprestigiada, que tanto mal le hace a México, como Alito, como Marco Cortés, vengan aquí a querer decirle a las generaciones que ellos tienen la razón cuando son totalmente impresentables. Pero ya como nosotros en la mañanera ya le dedicamos demasiado tiempo a Samuelón y tenemos la vida y acá en el estado ella es la ¿Tú que... le estás dedicando tiempo a yo Samuelón, yo te digo, yo iba a Yo votar. nada más pregunté si le impactó, Yo ¿no? te El digo, tema de yo Samuel. iba a votar por Samuelón, me cae bien Mariana, entonces... Y en el impacto te diría que, por el contrario, a partir de que sale Samuel, se ha incrementado el número de personas que quiere participar. Yo estoy segura que Samuel se dedicará a gobernar y a dar todavía mejores resultados, pero estoy segura que también en los ratos que puedan salir de Nuevo León, estará seguramente en algún punto recorriendo el país, la propia Mariana, para respaldar el proyecto de Movimiento Ciudadano. Y fíjate que ellos, con el anuncio de que venían a Yucatán que hizo Mariana, cientos de personas, de verdad, por lo menos 300, escribieron ya sea a mis redes o a las de MC para decir en dónde estarán. Oye, si viene, invítala y nos las presenta. Yo sí quiero conocerla, de verdad. No te quieras colgar. No, yo quiero conocerla. No para entrevistarla, para saludarla, no para darle la mano. Se me hace una persona inteligente. Sí, no, y los dos son sencillos, más carismáticos de lo que son en redes, porque de verdad que coincide la personalidad que tienen en redes con la de la vida cotidiana, y eso también es de admirarse, porque hay gente que usa las redes mostrándose como algo que no son. Pero repito, estamos haciendo promoción a alguien que ya no es candidato. Mejor regresemos a Yucatán, regresemos a la tierra del faisán y del venado. Sé que obviamente son precampañas y todavía como que no destapan todas estas propuestas hacia los ciudadanos. ¿Podemos destapar algunas? No, por el bien de ustedes. Sí, y el no, de la porque nos multan. No, porque nos multan. Pero lo que sí podemos destapar un poquito es cómo van sus candidaturas para distritos. Van a ir en todos los distritos locales, en todos los federales. Sí, Movimiento Ciudadano ya registró, más bien se registraron como precandidatas al Senado Nayeli Hernández y Mariana Cepeda. Nayeli, experta en causas de emprendedurismo hacia las mujeres, lleva años apoyando a las mujeres a que creen su empresa y a que las empresas puedan crecer. Mariana Cepeda es una experta en el sistema jurídico, es decir, todo el tema del punitivismo y cómo si realmente los años de cárcel representan solución a la problemática de seguridad y justicia que existe. Ambas son personas muy entregadas, con un alto nivel de conocimiento, jóvenes, y seguramente seremos uno de los pocos estados en los que hay inscritas en la precandidatura al Senado 2 mujeres. Eso también me parece importante decirlo, porque es genuino. Ellas tienen con qué, se inscriben y dicen puedo. ¿Por qué tú no al Senado, Vida? Es un puesto casi asegurado.
Mira, porque Yucatán, el Senado representa a Yucatán en el país, pero Yucatán necesita ser representado aquí mismo desde el Ejecutivo. Necesitamos autoridades que de verdad entiendan cómo se debe gobernar con perspectiva de derechos humanos. Cuando hablamos de que queremos erradicar la violencia a la mujer, ya lo estamos implementando desde el Legislativo. Ya hizo el Legislativo lo que tiene que hacer. En la ejecución está el problema. Y precisamente por eso es una de las razones porque sí el gobierno. Y claro, creo que también esto es de abrir espacios y yo me sentiría muy bien representada si Mariana y Nayeli consolidan la precandidatura y se convierten primero en candidatas. Por el otro lado, también en las diputaciones federales, en los distritos ya hay distintos perfiles inscritos. Algo bien importante es que Movimiento Ciudadano garantiza 50% para militantes y 50% para personas que no tengan militancia en ningún partido. Entonces hay varias personas que bajo esta vía se han inscrito. No queda ningún distrito como para mí, ¿no? Sí, a ver si quieres. La precampaña era un mecanismo opcional. De hecho, hay distritos en los que no se inscribieron para hacer precampaña, lo que es el 5 federal y el 1. Y en los distritos locales hay inscritos en todos los distritos personas. La verdad es que todos muy buenos cuadros. Yo estoy segura que en Yucatán la representación, lo que hoy presenta como precandidaturas, son perfiles de verdad que valen la pena, que están comprometidos, que ya han hecho cosas sin tener incluso cargo público. Y mira que es importante lo que dice Vida, porque ella, me atrevo a decir que ni siquiera tendría que haber pasado por la Diputación Federal. Era una natural para el Senado, con todo el derecho y con todas las de la ley y pues con toda la autoridad que tienen las personas que toman esa decisión. Tú puedes irte por la fácil y decir, pues yo me voy al Senado y ¿para qué le pleo? Porque hay que también ser muy realista. Muy complicado el tema del gobierno acá y pues hay dos partidos que están en un pleito de titanes. Bueno, pero las sorpresas siempre se dan. Yo siempre he visto las debilidades como fortalezas y áreas de oportunidad, y lo que dices es un contexto también muy particular. Son pocos los estados que tienen doble partido en el gobierno federal y estatal, es decir, nosotros tenemos Morena PAN. Hay otros estados que solo tienen Morena en todos los ámbitos. Nosotros tenemos esta doble oposición, pero esa es precisamente la debilidad que hoy la estamos enfocando como fortaleza por el hartazgo que existe de la propia población. No es un reto sencillo, pero ninguna oportunidad de mi vida ha sido un reto sencillo. Yo estoy hecha para enfrentarlos, para hacer las cosas como las sé hacer y dar resultados en equipo. ¿Qué va a pasar con las iniciativas que quedan pendientes? Todas están en turno, avanzando. Yo, no importa dónde estaré, siempre levantaré la voz para que sean una realidad. Las leyes no solo se tratan de letras, lo otro en lo que levantaré la voz es en la aplicación. Lo he seguido haciendo. De hecho, tomé una postura hace unos días respecto a la selección de magistraturas que se vota en unos días en el Congreso. Seguiré insistiendo porque la causa es primero, después todo lo demás, y la causa también da congruencia, y por eso seguiré levantando la voz. Y no quiero dejar pasar que hago equipo en Mérida, que es gran parte del padrón electoral en lo que se compite en el 24, con Gerardo Campo, que tiene 24 años. Y alguien me decía ayer, oye, pero 24 años, o sea, esta persona está muy joven. Súper joven. Esa es la oportunidad, darle una nueva visión y un nuevo rumbo a nuestra ciudad, moderno y con visión de futuro. Pero además, si las leyes te lo permiten, la edad, si las leyes te permiten ser candidato ¿A partir de qué edad? 24 Ajá. años. 21. 21. Y si revisamos la historia en general, Ajá, particularmente de Yucatán, los primeros constituyentes que sentaron las bases del Yucatán que tenemos hoy, precisamente tenían esas edades. Ajá. Entonces, cuando revisamos la historia, vemos que las personas jóvenes son quienes han sentado las bases del Yucatán de hoy, y me parece que eso también es digno de mostrarse, porque muchas veces se cree, está demasiado joven. Todas las personas estamos demasiado jóvenes para cualquier cosa. El reto no es ese, el reto es cómo asumir
esto que pareciera ser una carga negativa como algo positivo, y una persona joven le va a traer dinamismo y sobre todo esta visión que tanto hace falta de futuro a Mérida. Perfecto. Y ya, Dos preguntitas antes de una. ¿Qué va a pasar con Vida Gómez después de las elecciones en caso de que pues, no se logra el objetivo? Y dos, ¿te pasa tu quincena, tu suplente? Pues hay que saber qué tal. Es un mito que muchos dicen, o sea, si que el suplente, les pasa. Yo agradezco la pregunta porque no, y tampoco me meto en las decisiones que toma quien hoy encabeza la Diputación, que es Gabriela González, y yo estoy segura que Gabriela va a seguir dando buenos resultados en el Congreso. Una de las razones por las que, aunque no estaba impedida por ley, decidí pedir licencia es porque yo no quería contaminar el Congreso con las precampañas. Y si yo no hubiera tomado esa decisión, cualquier cosa que yo diga sería tomada como un tema político partidista, ¿no? Y por eso preferí dejar el espacio y que Gabriela asumiera con el liderazgo que tiene la Diputación, y creo que en estos primeros posicionamientos lo ha demostrado. Y en segundo tema, ¿qué va a pasar? Vida va a seguir dando resultados. Lo que yo estoy segura que va a pasar después del proceso electoral, un pasito a la vez, primero ser candidata, y después de ser candidata vamos a demostrar. Se publicaron unas encuestas el domingo, otras hoy por la mañana. En un mes de precampaña pasamos de 3 puntos en una encuesta a 13 y en otra 9. En un mes de precampaña. Si nosotros y nosotros seguimos creciendo este ritmo, que se agarren. Perfecto, pues ahí está. Pues Vida, te agradecemos mucho que nos y para que crea que los suplentes dan su diezmo, no dan. No, la necesitamos al 100. Suelo completo. La necesitamos al 100. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vida, por acompañarnos, y bueno, pues ahí los que se vayan sumando a Movimiento Ciudadano, entonces no impacta todo el tema de Samuel García. Ayuda. Perfecto. ¿Y tus fosfo? Hoy no traje mis fosfo, pero el fosfo siempre está puesto pero en el fosfo está en el corazón. Vida. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, siempre puesta para platicar. Perfecto, gracias, Raúl. Al contrario, gracias, Judith, gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, y así terminamos Jueves de Radiografía Política.